Muy buenas tardes con todos, muchas gracias. Me voy a acercar más bien un poco y para no utilizar el micrófono y estar acá con ustedes. Gracias al doctor Osvaldo Salgado Espinosa por la invitación. Muchas gracias a ustedes por encontrarse el día de hoy aquí, gracias por las palabras. Gracias, doctora, por parte de las universidades que avalan el evento. Un saludo cordial, estimado Miguel. Una pregunta muy rápida. ¿Todos son estudiantes de Derecho? Sí, todos están en el área de Derecho. Y una psicóloga, ¿no? Sí, siempre hay una psicóloga en todos los espacios. Está bien, voy a avanzar bastante rápido, pero si tienen alguna duda, pues igual luego la vamos a absolver. La criminalística documental y la realidad pericial dentro del país. Primero, la prueba, todos ustedes conocen qué es la prueba, y para empezar a hablar de la pericia tenemos que hablar de la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿Qué establece? Prueba llevar al juzgado el convencimiento de los hechos y circunstancias en materia de infracción y responsabilidad de la persona procesada. Dentro de los medios de prueba, también todos ustedes conocen, entiendo que ya están tal vez más allá de la mitad de la carrera, han tenido ustedes las asignaturas de Derecho Penal, por ejemplo, y conocemos que los medios de prueba son documentales, testimoniales y periciales. Dentro de los conceptos importantes para entender esta temática, la prueba pericial es, ¿no es cierto?, toda actividad desarrollada por un perito que es una persona experta en un área determinada, ciencia, arte o técnica, ¿no es cierto?, que lo presenta para que el juzgador pueda valorar. Me tomé a pecho el tema de la velocidad, así que vamos a avanzar. A lo largo de la historia, la prueba pericial ha tenido se ha presentado con algunos avances, pero inicialmente, y de hecho todavía presentamos algunas características, inicialmente se lo consideraba dentro de la adivinación, de la magia. Aquí se encuentra Salia, que está dentro del mundo grafológico, y todavía existen muchos espacios que la grafología la consideran dentro de las mancias, ¿no? Pero ya eso pues ha ido ocurriendo, y hemos llegado también ya a espacios en donde aparece la técnica, ¿sí? Y esta técnica es la que nos ha permitido tener una valoración adecuada de los diferentes informes periciales. Dentro de la historia de la prueba se desarrolla incluso por quienes son jueces. En el campo de la grafología, de la criminalística documental, normalmente quienes desarrollaban estas actividades eran los secretarios de los juzgados, ¿sí? Los escribanos, etcétera, eran quienes llevaban adelante, por ejemplo, los análisis de las firmas, de las escrituras dentro de los procesos judiciales. Se consideraban incluso un tiempo como testimonio, y actualmente pues ya se lo considera como medio de prueba. En el año 650 ya se hace una referencia, por ejemplo, por impresiones dactilares como medio de prueba, ¿sí? Estamos hablando en China en el año 650. Posteriormente, el francés Vidot fue incluido dentro de las filas policiales francesas, se le atribuye algunos estudios de balística y utilizó algunos moldes, sobre todo para recoger escenas dentro de huellas, dentro de la escena del crimen. Bertillon, muy conocido dentro del análisis de la dactiloscopía de las huellas digitales, en 1882 ¿sí? Empezó a crear un servicio de identificación judicial, y el método fue basado en registros de diferentes características óseas, métricas y cromáticas de las personas mayores de 21 años en 11 diferentes partes del cuerpo. Además, en 1896, Juan Bucetich desplazó el método de Bertillon y redujo a 4 los tipos fundamentales de dactiloscopía, determinados por la presencia o ausencia de deltas. Nosotros tenemos 4 tipos, se ha reducido a 4 tipos la identificación de las huellas digitales, y cada uno de ustedes, dentro de su cédula de ciudadanía, si tienen su cédula aquí, la pueden sacar al reverso, en el extremo izquierdo, al reverso, en el extremo derecho, al reverso, pueden observar su identificación dactilar. Y hay un número, ese numerito que nunca sabemos para qué es. Sí, son 10 números, una letra, la primera es letra, y la sexta es letra, el resto son números. Aquí viene la explicación. Se reduce a 4 tipos. Uno, el arco, que se caracteriza porque carece de deltas, y sus crestas corren de un lado a otro. Las deltas son más o menos como una horquilla, ¿sí? Una forma de una horquilla. Corren de un lado a otro sin volver sobre sí mismo. El segundo tipo es la presilla interna, se caracteriza por tener un delta, ¿se dan cuenta? Este es un delta, con una especie de horquilla, ¿sí? A la derecha del observador, las crestas papilares, que son aquellas que se observan aquí en negro, forman un núcleo, nacen a la izquierda, corren hacia la derecha, dando vuelta sobre sí mismas para salir del mismo punto de partida. Posteriormente encontramos a la presilla externa como tercer tipo, se caracteriza aquí el delta al lado izquierdo. El observador, las crestas papilares forman un núcleo que nacen a la derecha, corren hacia la izquierda, dan vueltas sobre sí mismas para salir del mismo lado de partida. Finalmente, verticilo,
Si ustedes ven una letra B, por ejemplo, es que ustedes tienen verticilo. Ya les voy a indicar los tipos y cómo se encuentran clasificados en la cédula de ciudadanía. Se caracteriza porque tiene dos deltas, ¿se ven? Izquierda y derecha, más o menos bien situados, sus núcleos adoptan formas espiroidales, destrógilas y sinestrógilas, ovoides, círculos concéntricos, ¿sí? En S o en Z. Aquí está, en la cédula de ciudadanía, este numerito que no sabemos para qué es, muchas veces es nuestra identificación dactilar, ¿sí? Quienes tienen, por ejemplo, una letra A, es porque tienen arco. Quienes tienen, y está identificado por el número 1, si ven una letra A y luego el número 1, es porque empieza siempre con la mano derecha. La letra A, ¿sí? El número 1 es que también tienen un arco, ¿sí? En el segundo dedo. Si tienen otro número 1, por ejemplo, un arco en el tercer dedo y así. Presilla interna, la I, y con el número 2, presilla externa, la E, con el número 3 y verticilo, la B con el número 4. ¿Está bien? Ya sabemos cada uno de nosotros que tenemos verticilo, arco, presilla interna, externa, etc. Se puede llegar hoy a la casa y decir, tengo verticilo. ¿Sí? Puede llegar el día de hoy. El código dactilar, ¿sí? ¿Esta qué era? Arco, interna, externa. Presilla externa. Externo, ¿cierto? La 3 ¿qué era? ¿Qué era la 3? La 3 era externa. ¿Ok? ¿Ya? Cada uno de nosotros sabemos. Arco, 1. Hay 1, presilla interna, las letras siempre van a ser los pulgares. Arco 1, interna 2, externa 3 y verticilo 4. ¿Ok? Ya sabemos. Y disculpa, yo tengo E4. ¿Qué significa eso? E4. Si tiene E y 4 es porque la E viene a ser la externa. 4 es verticilo, su segundo dedo es verticilo y así. ¿Ok? Está bien. Si hay alguna pregunta, voy a tratar de igual. A veces corremos esos riesgos cuando empiezo a explicar. ¿Quién es su diplomado de daquiloscopía? El reglamento del sistema pericial tal vez lo voy a saltar para tocarlo un poco más adelante como conclusiones, si es que les parece. Y quiero ir directamente a algunos ejemplos. Y creo que esto ustedes lo pueden revisar, es preferible ir directo a los ejemplos. Algunas áreas periciales, es necesario que las áreas periciales en el Ecuador se encuentren establecidas, se encuentren reguladas y sobre todo tengamos personal capacitado para llevar adelante estas áreas. Ustedes conocían, por ejemplo, que la medicina legal sí, fue una de las que impulsó todo lo que hace referencia a las ciencias forenses. Dentro de la medicina legal, no soy médico, no voy a profundizar. Sin embargo, ¿no es cierto?, la medicina legal tiene muchas referencias para las escenas del delito, ¿no? Eso entiendo que también se les va a mandar algún trabajo sobre estos aspectos para que puedan profundizar. Odontología forense, por ejemplo, aquí en el país no existen espacios para capacitaciones dentro de la odontología forense y se pueden tocar temas relacionados con lesiones, radiografía, rayos X, etcétera, ¿no? Sí, aquí tengo un video. No lo voy a pasar por efectos del tiempo, ¿sí? Observan las 3 calaveras. En ese... no son 3 calaveras, son 2 calaveras. Se les observa, ¿no es cierto?, para temas de antología. ¿Sí? Toxicología, encontramos dentro de la toxicología temas relacionados, por ejemplo, con el alcoholímetro. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, no es muy positiva? ¿Positiva o negativa? Sí, el NUMAX identifica presencia de secreciones, etcétera, ¿no? Análisis biomoleculares, sí, se encuentran de moda, si ustedes quieren, los análisis biomoleculares. El problema dentro de estos análisis biomoleculares son los costos, sí, muchas veces son los costos cuando lo hacemos de manera particular, cuando lo hacemos de manera pública, tenemos solamente análisis en Quito, en Guayaquil. Por ejemplo, en Cuenca lo pedimos y tenemos que esperar, si no queremos tener un costo, tenemos que esperar mucho tiempo para el desarrollo de los mismos. Análisis biométrico de la voz, voy a ver si este es pequeñito. Escúchame, puta, que te manda denuncia, está muerta, perra. Es la voz de un maltratador amenazando de muerte a su mujer. Son las grabaciones habituales que el Departamento de Acústica Forense de la Policía Nacional recibe aquí, en sus laboratorios. Cuando a los sospechosos se les muestran estas pruebas en el juzgado, aseguran que no es su voz, pero este equipo de expertos se encarga de demostrar lo contrario. La estructura de su boca, sus dientes, su paladar, hace que
cada acto de habla, cada emisión hablada en una persona sea diferente al resto de las personas. Así. ¿Sí? Yo decía ayer a Raúl, hasta la presencia de las pipas hace que sea diferente, es cierto, nuestra voz. Aquí en el país no se utiliza mucho. Aquí en Quito, en el caso 30S, se utilizó para identificar, recuerden ustedes las órdenes de los policías en el 30S. En Cuenca no se utilizó, y las pruebas que se desarrollaron en Cuenca fueron más bien la transcripción de lo que se establecían dentro de los audios y de los videos. ¿Sí? Un gran error. Un equipo de estos, y siempre lo digo porque creo que se debe impulsar aquello, un equipo de estos para poder identificar el tema de la voz no está más allá de unos $7,000. ¿Sí? Es decir, no es muy lejana una posibilidad de tener un espacio de esa naturaleza. En el caso 30S, la reconstrucción virtual de los accidentes de tránsito, también, y lo voy a cortar el video. ¿Se dan cuenta ustedes? Una reconstrucción se la hace así por efectos de la física, de las matemáticas, del frenado, del peso, ¿sí? Puede ser presentado dentro de la prueba. Y esto ha sido ya, por ejemplo, en España, aceptado. ¿Sí? Esto nos da bastante certeza de cómo llevar adelante este tipo de acciones, pero en nuestro país todavía no se está presentando. Yo he visto algunas posibilidades, ¿sí? O algunos acercamientos, pero realizan videos, pero no es una reconstrucción virtual, sino presentan algunos videos más bien como una muestra de lo que podría ser una reconstrucción virtual. La reconstrucción virtual nos da los datos exactos de cómo se produjo el hecho en el campo del tránsito. En nuestro país todavía nos encontramos en este espacio, ¿no? Todavía, yo suelo decir, casi todavía estamos con la cinta métrica, ¿sí? Y tomamos las medidas. A ver, es necesario también hacerlo eso, pero debemos dar un paso adelante también. Y no solo eso, sino miren, todos tocando la escena del delito, tocando las llantas, mirando entre todos, y este es más bonito. Entonces, aquí está la línea, el no pasar, y todo esto al otro lado del cubano. ¿Sí? Todavía tenemos algunas conversaciones, ¿no? Ya, el lenguaje corporal, este video es interesante. También creo que lo voy a... Muy hablar del lenguaje corporal. Statistically speaking, average person tells 3 lines per 10 minutes conversation. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. You. Classic one-sided shrug. A postularse como candidato a presidente en 2011. Trabajando todo el día, la verdad, el problema de la noticia. He's lying. Oh, no. Few fingers off your nose. May have a rectile tissue there. Itches when you're hiding something. The truth is written on all our faces. Shame, shame, and shame. Votos noticias, Susana, era cumplido de noticias. Shame, shame, and shame. ¿Te puedo explicar qué hace esa botella de aceite cocinero allá arriba? These expressions are universal. Hi. You didn't see me waiting for that space? Didn't see you. Really? No, I did not see you. I was waiting too. You must have seen me. Fantastic. Classic Jasper Smith. Get the slightest head nod yes before you shook your head no. Él es el hombre de mi vida, el hombre que amo con todo mi alma y lo voy a apoyar en todo y lo voy a acompañar y mi ilusión y mi sueño más grande sería poder tener un hijo de él. Classic Jasper Smith. Get the slightest head nod yes. One person too. Clarísimo, ¿no? Un poco más extenso el video. Cuando yo les pregunto, ¿les gustó la charla? Y si me alzan los hombros, me dicen que sí, no les voy a creer. Sí, así que el tema de la balística, hay algunas clasificaciones de la balística. La escena del delito, Raúl hace muchos análisis muy profundos sobre la escena del delito, es un experto, durante 30 años ha trabajado sobre aquello, las huellas digitales, que ustedes al menos ya saben ahora qué tipo tienen, si es verticilo, si es interna, si es externa, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?
Uno de nuestros problemas es que tenemos nosotros ya tomadas las huellas en nuestro país, pero no se está utilizando para fines de investigación. Esa es una complicación grave que tenemos. Y cada vez que levantamos huellas tenemos que cotejarla o con el banco de huellas de quienes han tenido ya un prontuariado, ¿sí? O tenemos que acudir al registro civil. Y acudir al registro civil de manera física es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar en un verdadero sistema de huellas digitales que funcione dentro de nuestro país. Informática forense, pues que ya fue tocado por parte de Miguel Ángel. Las principales particularidades son los problemas, qué legislación se debe aplicar, qué tribunal, comisiones especializadas y sobre todo carecemos de muchas fiscalías con especialidad. En Cuenca, por ejemplo, yo le preguntaba a un fiscal, me decía, sí, teníamos una especializada, pero ahora se encuentra incluida dentro de las actividades de uno de los fiscales, ¿sí? No es que no existan este tipo de delitos, se presentan dentro de los delitos en Ecuador. Es un caso que incluso yo mismo realicé un análisis. Existe un tiempo en donde yo trabajaba como perito informático, se acusó a un alcalde de pornografía infantil, no encontramos pornografía infantil, encontramos algunos gustos del alcalde, pero no encontramos pornografía infantil, y ha sido pues dentro de ese computador, en algunos más hemos encontrado algunas circunstancias de esta naturaleza, ¿no? Casos como, tuve algunos más, como el Seguro Social, con un botoncito, con una tecla se eliminó $2 millones de una glosa en el Seguro Social por parte del funcionario, se tuvo que determinar a través de una auditoría informática cómo se lo hizo. Instituciones financieras, les voy a contar un caso a continuación, pornografía infantil, que ha habido en la ciudad de Cuenca, de un caso de pornografía infantil, fue investigado incluso desde Francia. Finalmente nos adentramos en lo que es la criminalística documental. La criminalística documental es el nombre que se lo debería dar en nuestro país, se conoce como documentología o grafología, y a la documentología y grafología se los considera como sinónimos, ¿sí? Cuando en realidad la documentología se relaciona al análisis de los documentos, alteraciones de los mismos o no, y la grafología, en el sentido estricto, es conocer la personalidad de un individuo a través de su escritura, ¿sí? Entonces los términos adecuados son la grafología para conocer el comportamiento del individuo, por ejemplo, su personalidad; la grafística para analizar la escritura, la alteración de firmas o escrituras dentro de un documento; y la documentoscopía para análisis documentales. Se pueden realizar análisis comparativos de firmas, escrituras y trazos, ¿sí? Voy a avanzar un poquito más para ir a los ejemplos. Se procede a través de la escopometría. Fíjense, no es la mano la que escribe, finalmente sí, a través de la mano, pero es nuestro cerebro quien envía, ¿no es cierto?, la orden para el escribiente. Por eso es que lo podemos hacer con los pies, con las manos, con la boca, etcétera, como lo vemos acá. ¿Está bien? El éxito de los análisis, esto es fundamental, son abogados o un perito siempre, un perito grafólogo, documentólogo. El éxito de los análisis no es la cantidad de las muestras, sino la calidad de las mismas, ¿sí? Necesitaríamos un poquito más de tiempo para profundizar. Existen dos etapas, una morfológica y una topográfica. La morfológica es de forma, que nos abre las puertas para el siguiente análisis, y la topográfica es la que busca las coincidencias, ¿sí? Que busca los elementos definitorios. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, lo que se denomina el gesto gráfico, los idiotismos. Todos nosotros tenemos idiotismos, ¿están de acuerdo? Sí, es el gesto gráfico, la firma gestual o idiotismo se denomina. A propósito, les hago esa consideración, porque en las audiencias, cuando hacemos referencia a los idiotismos, siempre existen resentidos. Siempre. No, sí, señor juez, la presencia de idiotismos del señor, ¿sí? Entonces, los idiotismos, no se olviden, unos tenemos más, otros menos, pero todos los tenemos, ¿sí? Es el gesto gráfico, la firma gestual o trazo inconsciente. Esta firma es de un amigo, usted debe recordar la firma, un amigo del doctor Salgado. Le alteraron esta firma a Corcho Cordero cuando fue presidente de la Asamblea, dentro de unos supuestos apoyos a partidos políticos, ¿sí? Vamos a pasarlo. Para el análisis extrínseco se consideran algunas características, voy a mencionar nada más algunas de ellas. Por ejemplo, la espontaneidad, ¿sí? Una firma sin paradas, sin frenos dentro de la escritura, es una firma espontánea. Esta no es una firma espontánea, ¿se dan cuenta? Sí, con menos cultura gráfica inclusive. Aquí le quiero preguntar a Miguel Ángel, ¿qué puede significar, por ejemplo, este tipo de escritura? Y también a Sally, por favor. Bueno, con la dirección de la línea dominante,
carácter firme, dominante, firme, dominante, carácter egocentrismo. firme, impulsivo, egocéntrico. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando nosotros observamos una escritura y empiecen a ver ya la escritura de los compañeros al lado, ¿sí? Observamos muy ascendente, muy hacia la derecha, encontramos personas bastante dominantes, Con egocéntricas, tendencia a la ¿sí? Con algunas de esas circunstancias. Yo no lo he dicho, lo ha dicho Sandra, por tanto ella va a ser la responsable de ello. ¿Sí? También tienen la firma, las escrituras. Yo ya sabía y tengo que volar, ¿no? Por ejemplo, se pueden realizar muchos de los análisis, ¿sí? de la personalidad a través de temas grafológicos. Se utilizan temas de presionado, temas de grosor, pero estos elementos, temas de velocidad, estos elementos solamente nos abren las puertas para acudir finalmente a un análisis topográfico que es el que presentaba, ¿cómo se llamaba? Los idiotismos. ¿Todos tenemos idiotismos? Sí, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no es cierto? Temas de cultura gráfica, ¿sí? Por ejemplo, finalmente llegamos al análisis intrínseco. La espontaneidad puede ser en un momento determinado, perdón, la redundancia, determinante. Si ustedes observan aquí, ¿sí? Es una escritura, esta persona tenía 70 años cuando escribió, ¿sí? No era una persona que manejaba mucho el elemento escritor, y luego cuando supuestamente tenía 90 años escribió esto. ¿Se dan cuenta? Uno no puede, ¿no es cierto?, mejorar la escritura conforme pasan los años. Me refiero a dejar, por ejemplo, esos temblores. Si no tenía una adecuada cultura gráfica a esa edad, menos lo iba a tener, ¿no es cierto?, a los 90 años. Y por ejemplo, fíjense, aquí fue determinante esta característica. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Con esta soltura que realiza, era imposible que a los 90 años lo haga así y a los 70 sí. ¿Ya? Estudio de trazos iniciales, ¿sí? Se estudia, por ejemplo, estos trazos de aquí, los enlaces. Voy a ir a los ejemplos, porque tengo ya poco tiempo, la doctora me está quedando, no me ven muy bien. ¿Sí? Y vamos a ir a algunos ejemplos. Voy a pasar incluso este de aquí, voy a ir a los otros ejemplos, porque es un poco más demorado. Este fue un caso del CNE, ¿sí? Incluso le alteraron la firma al presidente del CNE, ¿sí? Realizamos todos los análisis, se analizaron 11 millones de firmas, ¿sí? Poquito, ¿no? Si nos pagaran por firma. ¿Sí? Sí, también me voy a pasar lo de la institución financiera y les voy a dar más el tema grafológico y luego con gusto podemos conversar a la salida. Perdón que pasemos, pero tenemos muy poco tiempo. Tampoco voy a tocar el tema de la alteración documental. Sí, les voy a tocar nada más algunos temas grafológicos. ¿O querían ver los dibujitos? Ya, les voy a poner este caso. Si Raúl utilizó muertos, yo por qué no voy a utilizar para mi exposición. Pocas palabras, ¿no es cierto? Entonces, además los abogados tenemos que decir textualmente cómo está. Tampoco, ¿no es cierto? Penal. Esto se produjo típico, ¿no? Algún profesor que no le cayó bien a los alumnos. Y el señor Rolando Chica, ¿sí? Y no le caía muy bien a los alumnos, ¿no? Entonces, este señor Chica, indignado, solicitó que por favor analicemos quién fue el que escribió eso en el típico liceo. Realizamos un análisis, pero claro, teníamos algunas complicaciones. Era un colegio de más de 1000 personas. ¿Cómo hacemos? El señor Chica, don Rolando, ¿a cuántos cursos ha sido? A 2 cursos, perfecto. ¿Esos 2 cursos a qué hora tienen clase? Uno en la mañana, otro en la tarde, perfecto. Tomamos ¿cuándo encontraron esto? En la mañana, tomamos el de la mañana. ¿Sí? ¿Cuáles son los malcriaditos? Muy bien, 20. Entonces fuimos reduciendo el grupo. ¿Sí? Tomamos algunas muestras, por ejemplo, exámenes que daban, ¿sí? Y encontramos estas maravillas. Encontramos al autor, ¿sí?, de esas palabras en contra de don Rolando, ¿sí? Algo fundamental en el tema pericial: nunca digan algo que no puedan demostrar, ¿sí? Esto yo siempre acudo de los jueces, cuando lo hago con presentaciones, siempre les digo: no me crean, vean ustedes mismos, ¿no? Si ustedes presentan unas circunstancias de esta naturaleza, e incluso alguien que no conozca esta área puede observar que se trata efectivamente de la misma autoría. Soportes diferentes al papel. Seguimos, esto creo que era de pariente de doña Margarita, el señor Chica, porque creo que era de familia el asunto. Doña Margarita tuvo algún problema también, era en un colegio, y me preguntaron: ¿se puede hacer un análisis con spray? Dije: sí, efectivamente se puede realizar un análisis, pero lo grave no fue que solamente a doña Margarita le dijeron esto, sino también al señor Molina.
Pobre señor Molina, pobre señor Chica y pobre Margarita. Sí, pero a mí realmente aquí me preocupó más fue señor Vallejo, porque le amenazaban. Sigues tú, señor Vallejo. ¿Sí? Entonces teníamos que determinar quién era, si el señor Molina, si a Margarita, etcétera, quién era el que le había insultado, y teníamos que volver a realizar un análisis tal como lo hicimos en el caso anterior, ¿no? Esto en las paredes de los baños de un colegio. Obtuvimos los exámenes, ¿sí? Esta es una muestra de lo que se hizo, evidente, ¿no? Evidente. ¿Hay alguna duda? No necesitamos ni ser expertos, ¿no? Evidente. ¿Ya? No doy la explicación gráfica porque nos vamos a extender mucho, pero creo que es evidente. Este caso, voy a contar 2 casos más y doctora, le dejo ya el auditorio. Este caso fue un caso de una niña, si ustedes leen, es una niña que apenas empezaba a escribir, tenía 5 añitos. Papi soy yo, fíjense, ¿no? Paulina, no golpees la puerta porque mi mami te va a pegar con cuchillo porque tiene el cuchillo en su mano. ¿Ya? Entonces el papá presentó esto dentro de un proceso de alimentos y además de custodia de la niña, ¿sí? Y se pidió una pericia a la niña, acudió la niña, realizamos nosotros la toma de muestras correspondiente, un ambiente adecuado, etcétera, porque también hay que considerar incluso el tema de la revictimización. Tuvimos que tomar diferentes tipos de muestras, textos, etcétera. Estas fueron las muestras que nos dio la niña y en un momento determinado alcanzamos estas características. Se trató de la misma autoría. A mí no me preocupó ya mucho ese tema, me preocupaba la niña que le iba a pasar cuando llegue a su casa. ¿Sí? Muy, muy complicado. A veces nos tocan esos casos. Digo, casos en donde 2 personas, una de 90 años y otra de 85 años, llegaron, 2 ancianos me dijeron, mi hijo nos botó de la casa, se adueñó de la casa. Y dice que le hemos firmado una escritura. Tengo que analizar, efectivamente analicé las firmas que constaban en la escritura y se correspondían. Yo no puedo hacer más que decir la verdad. Seguramente el hijo les hizo firmar en blanco y con cotubernios, por ejemplo, de algún notario, pues se apropió de la casa y les dejó fuera, ¿no? Son temas sociales muy graves que se presentan. Finalmente, un análisis grafológico que les voy a contar y con esto termino. Perdón, pero el tiempo apremia. Se trata de un colegio en la ciudad de Cuenca. El profesor tenía 69 años, estaba terminando ya su carrera docente, y estos 3 jóvenes se quedaron a supletorio. Todos nosotros hemos estado en el colegio, somos jóvenes del supletorio, pero estos 3 jóvenes habían perdido el año con este profesor, que era el profesor de matemáticas, ¿sí? Y no era del Gareco, entonces era un profesor de matemáticas, y en el salón de clase estaba la compañera en la parte de delante y 2 jóvenes varones en la parte de atrás. Ese día, como eran muy estudiosas las jovencitas, se había quedado también en matemáticas, en física y en educación física. ¿Ya? Fue a dar el examen con falda, con shortcito y con ropa interior. Todavía tienen ustedes los pupitres en las escuelas y en los colegios, esos que tienen la tablita delante. Esos son bien complicados para entrar, no tienen que hacer nada. ¿Sí? Y cuando estamos con un poquito de peso encima, nos levantamos, nos vamos con el pupitre, ¿cierto? Eso sí es bien complicado. Que prácticamente estamos en posición fetal cuando estamos escribiendo. Resulta que esta chica le denunció al profesor, le dijo que le había tocado sus partes íntimas de manera directa mientras daba el examen. Se hizo un análisis médico, el análisis médico legal lo practicó el doctor Gabriel Tenorio Salazar, y el doctor Gabriel Tenorio dijo que era prácticamente imposible porque, recuerden ustedes, tenía falda, shortcito y ropa interior. Para que le haya tocado tenía que haber sido un proceso complicadísimo porque se encontraba sentado con la mesita aquí en posición prácticamente fetal y sobre todo con tanta ropa, ¿no es cierto? Determinó que era imposible que lo haya hecho. Los jóvenes estudiantes declararon, sí, vimos que atacaban a la compañera. Recordemos, ellos estaban en la parte de adelante y la compañera en la parte de atrás, es decir, ellos estaban contra la pared y no podían verle a la compañera. Finalmente le hacen un análisis del examen, ¿sí? Para saber si efectivamente cuánto sacó la nota, etc. Y ella sacó 20 sobre 20 del examen, ¿sí? La calificación era 20 sobre 20, cualquiera puede decir, le puso el 20 para que no lo denuncie. Hicieron una recalificación incluso con otros profesores y efectivamente tenía el 20 sobre 20. Lo hizo con esferográfico, con bolígrafo, ¿sí? Era perfecto el examen. Y yo también me pongo a pensar, más allá del tema grafológico que ya les voy a indicar, ¿ustedes creen que si están siendo atacados, abusados sexualmente, pueden estar 3 más 3 son 6, más 3 son 9? Imposible, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 6, mientras estoy siendo abusado sexualmente, imposible, ¿no es cierto? 3 más 5, imposible.
Nos pidieron que realizáramos un análisis del examen para establecer si existían posibles signos de una persona que había sido atacada sexualmente mientras escribía. Y así también del profesor, para establecer si presentaba algunos signos de una persona que tenga tendencia de atacar sexualmente. En el caso de la jovencita tampoco me voy a extender, no se encontraron estos signos dentro del examen. ¿Sí? Aquí están algunas de las características, no se encontró ninguno de ellos. En el caso del profesor, 69 años, ¿sí? Siendo profesor, le tomé además una hoja en blanco, tenía una cultura gráfica perfecta, ¿sí? No se encontró ningún tipo de signo de ser un abusador o atacante sexual. ¿Cuál creen que fue la sentencia dentro de este caso? Le condenaron. ¿Sí? Le condenaron. Claro, por los 69 años le dieron domiciliaria, pero le acabaron su vida, su familia, su todo. Le condenaron. Me llamó mucho la atención, regresé yo a los días a preguntar al tribunal. Acudí yo al tribunal y les pregunté, les dije, cuénteme, ¿qué pasó? No, condenamos. Digo, ¿y por qué? No, había una presión social muy fuerte, teníamos que hacer algo. Me condenaron, le acabaron la vida al señor, con todo lo que les acabo de indicar que sucedió, me condenaron. Así algunos casos más que les quería presentar. Sin embargo, por efectos de tiempo, algunas consideraciones para que lleguen a la casa, revisen, vean cómo escribe el compañero, de manera muy rápida. Algunos rasgos negativos de la escritura, vean por ejemplo el egocentrismo en la escritura. No, ya vemos algunos ganchitos en las firmitas, empecemos a ver, ya. Rasgo del cerdo, sí, egocentrismo acaparador. Esto es de 2 minutos, doctor, y lo doy paso. Rasgos en espiral, también egocentrismo. Sí, han visto, hay gente que firma casi toda la hoja. Hay algunos, ¿no? Otros rasgos negativos dentro de la escritura. La mentira en la escritura. Miren esa mentira, maravillosa. Rasgos subterráneos, ¿ya? Ocultación de intenciones. Y empiecen nomás a ver a los compañeros y cámbiense de asiento. ¿Sí? Exceso de arcos, personas con marcada tendencia a la insinceridad. Este tipo de firmas son muy comunes. Escritura muy filiforme, personas con marcada tendencia a la mentira y la evasión de responsabilidades. Otros rasgos negativos, ausencia de ética, ¿se dan cuenta? Letras con diferentes formas, incoherencia y falta de integridad. Estas maravillosas. Óvalos con bucles, varios cierres, acaparamiento y astucia. ¿Sí? Odio y maldad en la escritura. ¿Tendremos algún compañero, amigo así? Vean ese remate, ¿no es cierto? Salia, vientre de jabalí. ¿No es cierto, Salia? Le digo por temas grafológicos, no por... El gusano, rasgo de escorpión, signo de maldad, ¿sí? Y venganza. Escritura torcida, escribientes mal pensados, hay que tener en cuenta si la persona sufre o no de alguna patología. ¿Ya? Ángulos en bases, rincón, maldad. ¿Tienen algunito ángulos en bases por ahí? Ya están preocupados. Finalmente, apropiación indebida en la escritura. Miren esas maravillas, ¿no? La garra de gato, apropiación indebida. El rasgo del ladrón. ¿Ya? Trazos microscópicos, apropiación indebida, muy confiable. No se quiere acabar, ¿no? Acumulación de tensiones, sobre todo cuando organizamos algunos seminarios. Trazos incontrolados, impaciencia, falta de autocontrol. ¿Ya? Enlace anguloso, acumulación de tensiones, dificultad en la comunicación. Muchísimas gracias.